tardes, muchachos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yulisa Copa. Este año voy a cursar sexto año y me han encargado el tema de irrigación. Entonces vamos a empezar. Pero antes quisiera agradecer a todos la participación en el curso. Supongo que la mayoría es de primer año que va a entrar al segundo año y espero que saquen provecho al curso, ya que, bueno, si bien antes era teórico y práctico, ahora está siendo más que todo teórico, pero igual la parte teórica les ayuda mucho cuando entren a la parte práctica. Entonces vamos a empezar con irrigación 1, que básicamente es la parte del hombro y del brazo. Para esta parte de irrigación vamos a estudiar tres arterias principales, que son la subclavia, la axilar y la humeral. Ya después esta última, la humeral, se va a dividir en radial y cubital, pero eso ya lo van a estudiar en la parte de irrigación 2. Bien, pero estas no solo son por nombre o son diferentes arterias, es básicamente la misma arteria que nace del arco aórtico. Sin embargo, va a tener diferentes denominaciones conforme pasa, ¿no?, su recorrido. Y también van a tener diferentes ramas en cada una de las porciones que tengan las arterias, que las vamos a pasar a detallar más adelante. La primera arteria que vamos a estudiar es la arteria subclavia. Primero vamos a empezar por el origen, ya que esta sí tiene un origen, no es continuación directa de una, sino es una rama del arco aórtico, pero esto es diferente en el lado derecho y en el lado izquierdo. En el lado derecho va a salir del tronco brachiocefálico, a partir del cual se va a dividir en la arteria carótida común y en la arteria subclavia derecha. Mientras que por el lado izquierdo no es así, no hay ningún tronco brachiocefálico izquierdo, solo hay uno, el que es el derecho. Mientras que en el lado izquierdo, la arteria subclavia sale directamente del arco aórtico y también sale la arteria carótida común izquierda directamente del arco aórtico. Una vez que ya salió, se dividió del tronco brachiocefálico en el caso del derecho y del izquierdo salió directamente, vamos a tener el recorrido de la arteria subclavia y también la vamos a dividir en porciones. Pero antes de ello, ¿desde dónde se llama subclavia? Porque, como dijimos, era una continuación, ¿no es cierto? Entonces, después de la subclavia sigue la axilar. Pero ¿de dónde a dónde se llama subclavia? La subclavia va a empezar desde que se divide del tronco arterial brachiocefálico en el lado derecho, mientras que en el izquierdo se va a llamar desde cuando sale la rama directamente del arco aórtico hasta el borde externo o borde lateral de la primera costilla, donde cambia de nombre y se pasa a denominar axilar. Bien, entonces esa es toda la extensión de la arteria subclavia y va a tener tres porciones. Y las porciones van a estar divididas de acuerdo a la posición que tengan respecto al músculo escaleno anterior. La primera porción es antes de llegar al borde interno del músculo escaleno anterior, la segunda porción es detrás del mismo y la tercera porción es después del borde externo del músculo escaleno anterior. Estas van a tener diferentes ramitas. Por ejemplo, en la primera porción, la más importante va a ser las ramas van a ser la vertebral, la torácica medial o mejor conocida como mamaria interna, y el tronco tirocervical o tiro bicérvico escapular, pero mejor tiro cervical, es más cortito, que va a tener a su vez tres ramitas principales: la supraescapular, la cervical transversa y la tiroidea inferior. Claro, cada nombre de esta ramita, de esta arteria, te da más o menos a conocer a qué lugar se dirigen. Por ejemplo, la supraescapular obviamente se va a dirigir a la parte superior de la escápula, la tiroidea inferior a la tiroides, etc. En la segunda porción encontramos a la cervical profunda y a la intercostal superior, y en la tercera porción algunos mencionan la dorsal y la escápula. También debemos resaltar la importancia que tiene la arteria subclavia en las relaciones que tiene con el plexo braquial. Como ya han estudiado antes nervios 1, me parece que pertenece al plexo braquial, tienen diferentes nombres, ¿no? Tronco secundario anteroexterno, tronco secundario anterointerno, tronco posterior. Y todo esto en relación de la ubicación que tienen estos troncos con la arteria subclavia. Esta es la que le va a dar los nombres. Y así es como se vería en un cadáver, ¿no? En un cuerpo real. No se ve tan bonito como en los esquemas. Bueno, tampoco es difícil, pero se puede apreciar un poco más enredado.
Ya, entonces aquí vemos un mapita de las porciones y de las ramitas que tiene la arteria subclavia. Recordemos que la primera porción es antes del borde interno del escalera anterior, la segunda porción detrás de este y la tercera porción después del borde externo del escalera anterior hasta el borde externo de la primera costilla, donde pasa a llamarse axilar. La primera porción tiene sus ramas vertebral, el tronco tirocervical y la mamaria interna. Bien, respecto a a la rama vertebral, esta va a tener más importancia o la van a volver a ver, van a reconocer el nombre cuando hagan el segmento del cuello, ya que este va a ocupar parte de los agujeros transversos que van hacia la región cervical. Mientras que el tronco tirocervical tenía ramas, ¿verdad? La supraescapular, la cervical transversa y la tiroidea inferior. La supraescapular va a pasar por la parte superior de la escápula. Recuerden que en hueso, seguro han visto, que la escápula tiene como un huequito, ¿no? Que es la escotadura coracoidea. Y la escotadura coracoidea forma un canalito, ya que arriba está el ligamento coracoideo. Ahora, ¿qué importancia tenía? Que por aquí pasa la arteria supraescapular, pero no pasa sola, sino que pasa con el nervio supraescapular. Pero a la vez estos van a estar separados por el ligamento coracoideo, ya que la arteria supraescapular pasa por encima del ligamento y el nervio supraescapular pasa por debajo del ligamento. Eso con respecto a la supraescapular. Después, esta misma arteria, la supraescapular, va a formar parte de la red anastomótica de la cara posterior de la escápula, que la vamos a estudiar en toda esta clase. Recuerden que una de las arterias que conforman esta red anastomótica es la supraescapular. Como segunda rama tenemos a la cervical transversa, pero esta a su vez se divide en superficial y en profunda. La superficial acompaña al nervio frénico y también la van a volver a ver de seguro en el segmento del cuello, mientras que la rama profunda es la que interviene también, al igual que la supraescapular, en la red anastomótica de la escápula, de la cara posterior de la escápula. La rama profunda, no la rama superficial, tampoco toda la arteria, solo la rama profunda, que también pasa a denominarse arteria dorsal de la escápula, que es esta de aquí, que se encuentra en el borde interno de la escápula. Y recuerden que por aquí también pasaba el nervio romboides. Entonces, mientras la rama superficial está acompañando al nervio frénico, la rama profunda está acompañando al nervio romboides y también forma parte de la red anastomótica del escápula. Y por último, la tiroidea inferior, que obviamente va a ir a la tiroides. Y la tercera rama de la primera porción es la mamaria interna. Aquí les puse una imagen de un corazón. Tal vez se preguntarán qué tiene que ver. Cuando escuchen el término de bypass, bypass coronario, cuando hay un accidente, perdón, una enfermedad coronaria, hay dos tipos, ¿no? El bypass arterial y el bypass venoso. Eso seguro lo van a ver en cardiología, tal vez en cuarto o en quinto. Se dice que la arteria mamaria interna es la que se usa más para el bypass arterial, mientras que para el bypass venoso se usa la vena safena, que es ya en miembro inferior, que lo van a hacer en miembro inferior. Pero dentro de estos dos se prefiere la arterial, en la que se usa la arteria mamaria interna. Para que lo recuerden como dato. Y después pasamos a la segunda porción, que es detrás del escaleno anterior, que tiene el tronco cérvico intercostal, de donde salen dos arterias, que es la intercostal superior y la cervical profunda. Y la tercera porción. Bueno, eso es toda la subclavia, que recordemos que era hasta el borde externo, borde lateral de la primera costilla. A partir de ahí cambia de nombre hacia arteria axilar. Entonces, la arteria axilar empieza desde donde termina la subclavia, es decir, borde lateral o borde externo de la primera costilla, y termina en el borde inferior del músculo redondo mayor, donde también va a cambiar de nombre, hacia humeral o braquial. Entonces, la arteria axilar también va a tener tres porciones, al igual que la subclavia, pero esta ya no se va a dividir de acuerdo al escaleno anterior, sino al pectoral menor. En la imagen, el naranjita oscuro representa el pectoral menor, que si recuerdan era partida de la tercer, cuarto y quinto arco costal hacia la apófisis coracoides. Ya. Bueno, vamos a apreciarlo mejor aquí. También tiene porciones, primera, segunda y tercera. La primera porción es desde el borde externo de la primera costilla hacia el borde interno del pectoral menor.
la segunda porción detrás del pectoral menor y la tercera porción desde el borde externo del pectoral menor hacia el borde inferior del redondo mayor. Entonces, la primera porción tiene su ramita, que es única y importante para esta porción, que es la torácica suprema o torácica superior. Mientras que la segunda porción, perdón, la segunda porción tiene la ramita acromiotorácica o toracoacromial, que es más que todo como un tronquito. Y este tronquito va a dar lugar también a pequeñas arterias que son deltoides, acromial, clavicular y pectoral mayor. Y bueno, su nombre nos dice más o menos a dónde se dirige, ¿no es cierto? Y también tiene su otra rama, que es la mamaria externa o mamaria lateral. Mencionamos ya una mamaria interna, rama de la subclavia, y esta es la mamaria externa. Y por último, la tercera porción tiene la rama de escapular inferior, o también se le denomina subescapular, y podemos resaltar de esta arteria, que es la más voluminosa dentro de las ramas de la tercera porción. Esta a su vez va a tener dos ramas, que es la circunfleja escapular y la tóraco-dorsal. ¿Y por qué estas figuritas de acá? Seguro han estudiado en músculos ya cuáles son los cuadriláteros y los triángulos que se forman en el hombro. Entonces, la circunfleja escapular va a pasar por el triángulo homotricipital y la tóraco-dorsal por el cuadrilátero humerotricipital. Y también otras ramas son la circunfleja humeral posterior y la circunfleja humeral anterior. Esto de la tercera porción. Estas tres son de la tercera porción. Entonces vamos a hablar de esta ramita, la que está resaltada, la circunfleja escapular, porque aquí está, la circunfleja escapular, porque es la última que va a formar parte de la red anastomótica. En total ya hemos visto tres que forman parte de esta red anastomótica. Entonces, esta es la que nos falta. Hemos hablado de la supraescapular, de la rama profunda o solo la dorsal de la escápula. Y por último, la rama circunfleja de la escápula de la arteria subescapular, la rama circunfleja, la que pasa por el triángulo homotricipital. Bien, esa es la última que nos faltaba para la red anastomótica, pero antes de eso vamos a revisar sobre los triángulos y los cuadriláteros en el hombro. ¿Han revisado esto, verdad? Sí, bueno, me imagino que sí. No lo sé. Ya bien. El cuadrilátero humerotricipital es este rojito, que como borde superior tiene al borde inferior del redondo menor, como límite inferior tiene al borde superior del redondo mayor, como borde externo al cuello quirúrgico del húmero y borde interno al borde lateral o borde externo de la porción larga del bíceps. Básicamente así se describen, si es que les viene. Pero más importante que conocer los bordes es conocer el contenido. Por ejemplo, en el cuadrilátero humerotricipital contiene el nervio circunflejo o nervio axilar y los vasos circunflejos humerales posteriores que pasan de la axila al brazo. Donde hemos escuchado los circunflejos humerales posteriores, que eran ramita de la tercera porción de la axila. Mientras que en el triángulo homotricipital, que es el que está aquí, el contenido es la rama escapular de circunfleja escapular del escapular inferior o subescapular. Suena como un trabalengua, ¿no? Pero es la que forma parte acá de la red anastomática, que es la rama circunfleja escapular de la escapular inferior o la subescapular. Pero esta no va sola, sino que va acompañada de sus venas satélites, y va desde la cara anterior a la posterior de la escápula para formar toda la anastomosis. Y por último, hay otro triángulo que es el humerotricipital, que como contenido tiene los vasos humerales profundos, que después los vamos a ver, acompañados del nervio radial, que va a dar lugar a que después pasen por el canal de torsión en el húmero. Bien, les repito que más que conocer los límites es conocer el contenido que tiene, porque así más te dan una idea de a dónde se dirige. Ya. Ahora, ¿por qué es importante, se podría decir, las anastomosis o las redes anastomáticas en general? Por ejemplo, el de la escápula con importancia, si es que por A o B motivos, se tiene que optar por una ligadura de la arteria subclavia o la arteria axilar dañada. ¿Por qué? Porque si es que
Hay alguna, bueno, les voy a pasar después la diapositiva para que lo puedan leer esto con calma, pero en general quiere decir que cuando estas arterias se obstruyan o tengan una ligadura adrede, no va a tener una consecuencia muy grave, ya que estas tienen redes anastomóticas, porque estas van a servir como colaterales. Si han escuchado este término, es como decir que no hay una sola carretera para que pase la sangre. Si fuese única y hay una obstrucción ahí, entonces el tejido restante va a sufrir isquemia. Sin embargo, las redes anastomóticas, las ramas colaterales, van a ayudar a que cuando hay una obstrucción ahí, las ramas colaterales van a suplir esa nutrición que falta en el tejido restante, por lo cual no va a sufrir necrosis, algo así. De eso sirven las redes anastomóticas o las ramas colaterales. Bien. Después, después de la arteria axilar, dijimos que se pasa a denominar arteria braquial o arteria humeral. Y este nombre va a estar desde el borde inferior del redondo mayor hasta la fosa cubital, que se ubica básicamente anterior al codo. Y las ramas que tiene la arteria braquial o humeral son la humeral profunda y dos colaterales, que son la colateral interna superior y la colateral interna inferior. La humeral profunda también da a su vez ramitas, que son la deltoidea y la nutricia, que no tienen mucha importancia, pero esta arteria, la humeral profunda, tiene dos terminaciones, que son la colateral anterior o colateral radial y la colateral posterior o colateral medial. Bien, primero vamos a hablar de esas dos. Antes de hablar de sus ramas terminales, la humeral profunda también tiene importancia debido a que su recorrido es por el canal de torsión junto al nervio radial. Y también cuando pasan por el tabique intermuscular externo, estos se van a dividir y van a dar sus dos ramas terminales, como dijimos anteriormente. Bueno, son terminales, pero se le denominan colateral. Colateral radial, medial o anterior y posterior. ¿Y por qué es importante estas colaterales? Bien, este es un esquemita y esto es en cómo se vería más real, entre comillas. Seguimos el recorrido que estoy señalando, que es la arteria humeral profunda, la ramita de la arteria braquial o humeral, que es esta, la de acá, la más grande. Antes se divide y esta es la arteria humeral profunda. Después va a dar colaterales. Acá la que se ve es la colateral anterior, pero también da la colateral posterior. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta? Y nos pasamos aquí el esquema para entenderlo mejor, porque acá no se ve muy bien. La colateral anterior se va a dividir, perdón, se va a unir, se va a anastomosar con la arteria recurrente radial anterior, que es rama de la arteria radial. Mientras que la colateral posterior se va a unir, se va a anastomosar con la arteria radial, con la arteria recurrente radial posterior, que es rama de la cubital, en términos generales, rama de la cubital y rama de la radial. ¿Y todo para qué? Como vimos que hay una red anastomática de la cara posterior de la escápula, también hay una rama anastomática, una red anastomática en el codo. Esta es la red anastomática del codo, pero tiene como que dos partes, se podría decir, la epitróclea y el epicóndilo, ¿no? Las que están alrededor de la epitróclea y las que están alrededor del epicóndilo. Las que estamos hablando que son ramas terminales de la arteria humeral profunda, que se unen con la recurrente radial anterior y posterior, son parte de la epitróclea, que son más para el lado externo. Para el lado externo o para el lado lateral. Y también, bueno, hasta ahí no. También dijimos que tenía colateral interna superior y colateral interna inferior, o colateral cubital superior e inferior. Las vamos a llamar colateral interna. Y estas van a servir también para la red anastomática del codo, pero en la parte del epicóndilo, es decir, en la parte interna, en la parte medial. Entonces, aquí vemos la arteria colateral interna superior, o también se llama proximal, y acá abajito la colateral interna inferior. Y ahora para esta parte, yo siempre me guiaba de una espita. Entonces, arriba, abajo, anterior, posterior. Entonces, la colateral interna superior se va a unir con la recurrente cubital posterior, mientras que la colateral interna inferior se va a unir con la recurrente cubital anterior.
Esa es parte de la red anastomótica del codo, pero del lado del epicóndilo, del lado medial. Entonces, de eso sirven las colaterales. Es un poco confuso, pero bueno, si lo han leído ya se ubican mejor. Y como dijimos, la arteria humeral termina en la fosa cubital, que la fosa cubital es básicamente la cara anterior del codo, donde generalmente te pinchan para sacarte la sangre para muestra. Esa es nuestra fosa cubital. Pero esta fosa cubital tiene límites. El borde superior es una línea imaginaria entre los epicóndilos, tanto el interno como el externo. El borde medial es el borde lateral del pronado redondo y el borde lateral es el borde medial del braquio radial o supinador largo. Entonces, esos son los límites de la fosa cubital. ¿Y qué encontramos dentro de la fosa cubital? Primero, en la parte muy superficial, que incluso podemos verlos, están las venas, es decir, las venas superficiales. Podemos ver parte de la radial superficial, de la cubital superficial, de la mediana del antebrazo, de la mediana basílica, cefálica, si es que las hay. Mientras que ya una parte más profunda vemos los dos tendones del bíceps. Recordemos que el bíceps tiene un tendón profundo y un tendón aponeurótico, que es una expansión aponeurótica, ¿no? Que acá no se nota porque si no taparía todo. Y también vemos la arteria humeral y su división, porque a partir de aquí es cuando ya no se denomina humeral. Tiene sus dos ramitas que son la cubital y la radial. Y también vemos el nervio mediano. Ya. Algo de la arteria braquial o cómo nosotros nos familiarizamos con esta arteria es que, por ejemplo, al tomar la presión arterial, la arteria que se palpa para poner el manguito es la arteria braquial. Y cuando lo ubicamos, generalmente nos ubicamos al borde interno del bíceps, empujamos un poquito el bíceps, nos ubicamos en su borde interno y ahí podemos palpar el pulso, ¿no? Ya sea con 2 o 3 dedos. El pulso que se palpa en este caso es de la braquial o humeral y es el que se toma para una medición de la presión arterial. Y también hay esta de la compresión de la arteria braquial. Se dice que muy parecido a lo que anteriormente mencionamos de las colaterales y las anastomosis, como estas también tienen colaterales, si es que nosotros comprimimos la arteria braquial en la parte distal, no va a comprometer los tejidos que nutren esta arteria, porque tiene colaterales, las colaterales que ya vimos. Pero, sin embargo, si es que esta compresión es más proximal, puede que sí comprometa porque no va a llegar la sangre hasta que ya se formen las colaterales, o sea, es antes. Entonces, en este caso, si la compresión es un poco más proximal, sí puede comprometer los tejidos, ¿no? Los tejidos distales. Bien. Todo esto con respecto a arterias. Y ahora vamos a pasar a venas. Bien, tanto para venas y linfáticos hay sistema superficial y sistema profundo. En el caso de las venas, el sistema superficial va a estar dominado prácticamente por la cefálica y la basílica, que seguro ustedes han escuchado hablar. La cefálica es más para el lado, bueno, pertenece al lado radial, mientras que la basílica pertenece al lado cubital. O sea, la cefálica es para el lado externo y la basílica para el lado interno. Bien, si bien no hemos desarrollado antebrazo, de forma general les voy a mencionar que las venas, para empezar, las venas no se dividen, porque, por ejemplo, en el corazón salen arterias y regresan venas. Entonces, cuando hablamos de las arterias, generalmente decimos sale, se divide, tiene una rama, tiene otra rama. Mientras que en las venas es al revés, las venas regresan. Entonces decimos que confluye o que drena, pero no que tienen ramas. Las venas no tienen ramas porque las venas están de regreso, no están de ida como las arterias. Entonces empezamos de manera distal. Primero hay venas se forman las venas en las extremidades, ya sea en los dedos, en las manos, y después van a formar una red anastomótica dorsal, que es obviamente en el dorso de la mano. Después estas van a formar la vena radial superficial y la vena cubital superficial. Después estas
de forma general, van a formar la cefálica y la basílica. Aquí está más detallado cómo es la formación en la mayoría de la vena cefálica y basílica. ¿Por qué digo en la mayoría? Porque si bien, según al inicio les dijeron que la anatomía no es siempre así como la estudiamos, hay una proporción, una parte de variaciones anatómicas. Y estas variaciones anatómicas son aún más frecuentes en las venas. Y en las del miembro superior no es la excepción, ¿no? También hay muchas variaciones anatómicas, por lo cual esto que les voy a decir no es exacto, no siempre es así, o no es así en su mayoría. Entonces, la vena cefálica generalmente es formada por la vena radial superficial y la mediana cefálica, aunque también puede tener comunicaciones con la mediana del codo. Y la basílica es formada por la vena cubital superficial, que es obviamente por la parte interna, y la mediana basílica. ¿Qué fue eso? Ya. Ya, eso en cómo se forman las dos grandes venas del brazo. Pero también para mencionarles que hay una vena mediana del antebrazo que está entre la vena radial superficial y la vena cubital superficial, que obviamente se encuentra en el antebrazo, como dice su nombre. Ya, pero más importante que eso es el recorrido que tienen en el brazo y ya por el hombro. Por ejemplo, la cefálica, que es la que va por el lado externo, es superficial en la mayoría de su recorrido. Sin embargo, cuando se hace profundo, primero que esta va a tener va a recorrer por la parte externa del brazo hasta que llegue al surco delto pectoral, donde se va a encontrar con la fosita de Moreheim, aunque tiene otros nombres, y es ahí donde esta vena se va a hacer profunda, ya no va a ser superficial, va a ser profunda, porque va a atravesar la aponeurosis clavipectoral y se va a unir, se va a terminar en la axilar, en la vena axilar. Eso es en la cefálica, en la mayoría de su recorrido superficial. Contrario a la basílica, que es por la parte interna, por la parte medial. La basílica es superficial en un inicio de su recorrido, pero ya más o menos a la altura del tercio medio y el tercio inferior del brazo, se hace profunda, se llama mucho antes que la cefálica. Se hace profunda, continúa su camino y termina de llamarse como vena axilar. Cambia su nombre también como vena axilar. ¿Y dónde cambia su nombre? En el borde lateral de la primera costilla. La vena axilar continúa y cambia de nombre a subclavia en el borde lateral de la primera costilla. Similar a las arterias. Entonces, eso sería más importante en las venas. Cuando se hace profunda, que la cefálica atraviesa la aponeurosis clave pectoral, etc. No tanto cómo se forman, porque como les dije, esto es variable. Esto respecto al sistema superficial venoso, mientras que el sistema profundo básicamente está formado por vasos satélites pares. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es que tengo una arteria humeral o una arteria braquial, voy a tener venas humerales o venas braquiales. Y generalmente van en relación de 2:1, 2 venas por una arteria. Pero estos sistemas venosos superficiales y profundos no están separados porque están comunicados a través de las venas perforantes, que unen obviamente una vena superficial con una profunda. Antes de pasar a ganglios, quisiera recordarles la axila y las paredes de la axila. La axila es una región que no solo tiene paredes, también tiene un vértice y una base. Entonces, más importante son las paredes para que lo recuerden. La pared anterior está formada por el músculo pectoral mayor, pectoral menor y la fascia clavipectoral, que recuerden que mencionamos porque era atravesada por la vena cefálica. La parte posterior está formada por el músculo subescapular, que recuerden que estaba en la fosita subescapular de la escápula. También está formado por el redondo mayor, por el redondo menor y por el dorsal ancho. La cara externa es el surco o canal bicipital del húmero y la cara interna está formado o está en comunicación con el músculo serrato mayor. Esas son las paredes de la axila.
por qué les hablé de la axila? Porque tienen cierta relación con la ubicación de los ganglios linfáticos. Bien. Los ganglios linfáticos, al igual que las venas, tienen un componente superficial, un componente profundo. Entonces, el superficial, muy parecido a las venas, tiene origen en plexos linfáticos de la piel que pueden estar ubicados en dedos, en la palma o en el dorso de la mano, y también van a ascender y van a acompañar a las venas superficiales como se ve en la imagen. Están muy al ladito de las venas superficiales, ya sea las medianas, perdón, las radiales y las cubitales, y también la cefálica y la basílica. Algunos vasos linfáticos que acompañan a la basílica entran en los nódulos linfáticos del codo, que se localizan principalmente por el epicóndilo medial o por la epitróclea. También hay vasos eferentes de estos nódulos, los cuales van a ascender por el brazo y van a terminar en los nódulos linfáticos axilares humerales. Hasta ahí tenemos los nódulos linfáticos axilares humerales, porque después vamos a continuar con esos nódulos. Esto en la parte superficial, mientras que en la parte profunda es muy similar a las venas, acompañan a las principales venas profundas y van a terminar también en nódulos linfáticos axilares humerales. Los dos en los axilares humerales. Entonces, esta es la axila. La figurita, la plumita es la axila. Y los puntitos verdes van a representar a los grupos ganglionares. No es solo un ganglio, son grupos ya sea de 3, de 5 aproximadamente ganglios que van a denominarse nódulos humerales, los nódulos pectorales, los subescapulares, que estos tres van a drenar en los nódulos centrales, que estos últimos a su vez también van a drenar en los apicales y por último los supraclaviculares. Bien, hablamos de los nódulos humerales, que son estos de acá, los que principalmente drenan. Los nódulos humerales son los responsables de drenar casi toda la linfa del miembro superior, casi toda. ¿Cuál es la parte que no está drenada o cuál es la parte de linfa que no llega a estos nódulos? La que acompaña, la que es transportada junto a la vena cefálica, los nódulos o la linfa que acompaña la vena cefálica, porque estos últimos van a drenar en los nódulos axilares apicales o los infraclaviculares, que no se notan aquí. También tenemos los nódulos pectorales, que se encargan de drenar linfa correspondiente a la parte torácica anterior, incluida la mayor parte de la mama. Y también los nódulos subescapulares, que son que drenan la linfa correspondiente a la cara posterior de la pared torácica y de la región escapular. Estos tres son como que los principales en recoger la linfa, porque estos tres van a drenar al central, apical y después al supraclavicular. También recordarles que los ganglios linfáticos de la mama también van a drenar en los grupos ganglionares de la axila. Este es un esquema, ¿no?, de cómo se vería, pero esta imagen nos da una idea más real de cómo se podrían ver los ganglios en la axila. No se ven tan ordenaditos como en el esquema. Y también al momento de disecar es muy probable que nos encontramos con ganglios, pero generalmente los disecamos porque se confunden mucho con el tejido adiposo. Entonces, generalmente no los vemos y no los distinguimos como tal, como en estos grupos, ¿no?, como nos muestran los esquemas. Y sobre lo que les hablaba de la mama, que por ejemplo en un cáncer de mama o en inicios o ya avanzados, nos podemos dar cuenta de las metástasis, ya que al hacer el examen físico en un examen de mama, se palpan los ganglios axilares, y si estos están hipertrofiados, podrían indicarnos una posible metástasis de cáncer de mama. Entonces, eso es, en el caso de la hipertrofia de los nódulos linfáticos axilares, pueden deberse a inflamación, a lo que se denomina linfangitis, o también a metástasis, ¿no?, que es en el caso del cáncer de mama. Si es linfangitis, puede ser producido por una infección en el miembro superior, y generalmente estos afectan a los grupos ganglionares de los nódulos humerales, mientras que si es a la mama, los grupos ganglionares afectados van a ser los nódulos pectorales. Bien, algo más
de clínica, se podría decir, con respecto a la irrigación del miembro superior, es palpar los pulsos. El pulso no solo se palpa en la muñeca. Hay muchos lugares que palpar el pulso, por ejemplo, la carótida, la poplitea, la tibial anterior, la pedia. En el caso del miembro superior, los más conocidos son la humeral o braquial y la radial. Dentro de estos dos, la más utilizada es la radial. Y este canal, bueno, este pulso está dentro, la arteria radial está dentro de un denominado canal del pulso, el cual tiene límites, ¿no? Tiene un límite externo y un límite interno. El límite externo está conformado por los tendones del supinador largo o brachiorradial y del abductor largo del pulgar, mientras que el borde interno o límite interno está conformado por el tendón del palmar mayor. Cuando ustedes, por ejemplo, flexionan la muñeca o hacen fuerza con la muñeca flexionada, van a ver que se les forma como un relieve del tendón, ¿no es cierto? Uno más grande que el otro. Son dos, como dos líneas. El que sobresale más, el que está más al centro, es el tendón del palmar menor, mientras que el que está al lado, a su lado lateral, o sea, el externo, es el tendón del palmar mayor. Y al lado del tendón del palmar mayor podemos encontrar la arteria radial, que es el lugar para detectar, ¿no? el pulso de la arteria radial. Y otro lugar donde se puede palpar este pulso es en la tabaquera anatómica, que seguro también han visto que tiene bordes. Y ahí es donde pasa la arteria radial, pasa de ser posterior a anterior. Entonces ahí se puede palpar también. Y por último, sí, las punciones venosas, que si bien vimos las venas, a pesar con todas sus variaciones y todo, sirven generalmente para las punciones venosas, ya sea para sacar exámenes o para alimentación parenteral, pero no son todas, obviamente, ¿no? No puedes usar una vena superficial para una alimentación parenteral o intravenosa. Esas serían más las venas profundas. Las superficiales solo para sacar exámenes de sangre, etc. Y estas son venosas. Por ejemplo, un examen de Haga no puedes sacarlo de una vena, tienes que sacarlo de una arteria. Aquí es un cuadro resumen de las ramitas de cada arteria y pueden ver lo más importante de su recorrido, lo más importante de las relaciones que tienen con las demás estructuras. Bien, eso sería todo.